Esta noche, un hombre admite haber incriminado a un inmigrante con una falsa amenaza de asesinato hacia el presidente Trump. Le tendremos la identidad del hombre que confesó escribir la carta con la amenaza y su motivación para tratar de incriminar al inmigrante. Get inside, get inside, get inside, get inside, get inside. Mírenlo nada más, manifestantes salen a las calles este lunes tras las intensas redadas de inmigración alrededor del país, mientras muchos cuestionan a los agentes que ocultan su rostro con máscaras. No hemos tenido un indígena desde hace 170 años. Juárez fue el último indígena que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México, Hugo Aguilar se perfila como ministro de la Suprema Corte. Le tendremos los resultados y las reacciones a la baja participación de la población. Continúan los ataques de Israel en Gaza, aumentando la tensión y la desesperación en la región. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desafía a sus críticos en un polémico discurso y defiende sus medidas contra las pandillas. Además, un volcán hace erupción de repente y turistas huyen de las cenizas. Le tendremos las imágenes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Iniciamos con el hombre que quemó a 8 personas con un lanzallamas improvisado y cócteles Molotov este domingo en Boulder, Colorado. Este lunes recibió varios cargos, entre ellos uno de crimen de odio, y podrá ser sentenciado a la pena de muerte. We can't do nothing. We can! Not here! You have to answer this! Not here, bro! You're not! I'm taking video right You now. have to answer He was wearing an orange suit with like something on the... El sospechoso estaba armado con un lanzallamas improvisado al momento del ataque. Al gritar Palestina Libre, lanzó uno de los artefactos contra un grupo que se había reunido para visibilizar la situación de los rehenes israelíes en Gaza. Y esto es lo que se sabe del sospechoso del perturbador ataque en Colorado. Su nombre es Mohamed Sabri Solimán, de 45 años, y es nativo de Egipto. Aprendió a hacer las bombas Molotov en tutoriales de YouTube porque su estatus de no ciudadano le impide comprar armas de fuego. El sospechoso entró a Estados Unidos con visa de turista en agosto de 2022. Un mes después solicitó asilo y en marzo de 2023 recibió un permiso de trabajo que ya había expirado. Y precisamente el sospechoso del ataque es el tipo de inmigrante que ha estado muy ausente del debate político sobre la inmigración. Alguien que llega legalmente a Estados Unidos con alguna visa temporal y se queda después que expira. Más del 40% de inmigrantes que llegan a Estados Unidos con una visa se quedan ilegalmente, de acuerdo a un reporte del Departamento de Seguridad Nacional. De hecho, en el año fiscal 2023, el gobierno calculó que había cerca de 400,000 personas que se quedaron tras vencer sus permisos. Ese año, alrededor de 2,000 egipcios violaron el plazo de sus visas. Y en los últimos días, operativos de ICE han provocado protestas en comunidades inmigrantes de Florida, California y Massachusetts. Todo mientras que el gobierno trata de lograr el objetivo de realizar al menos 3,000 arrestos de inmigración diarios. Veamos algunas reacciones alrededor del país sobre este tema. Get inside, get inside, get inside, get inside, get inside. Get inside. Get inside, get inside, get inside. Y mire, es el caos que desató una redada de ICE en 2 restaurantes en San Diego. Los oficiales tuvieron que detonar una bomba de humo para dispersar a las personas. Este lunes un grupo de demócratas condenó lo sucedido. Escuchamos.
esto. Nosotros estamos aquí porque lo que vimos el viernes pasado aquí en este salón fue realmente una cosa horrorosa, una cosa que no debía de pasar. ¿Qué pasó ahí? Entraron personas con ametralladoras, entraron ahí con muchas armas para arrestar el muchacho que trabaja ahí limpiando las mesas. Para eso, no había ningún criminal que ellos enseñen, ninguno. Era pobre gente que nomás está ahí trabajando, tratando de ganarse la vida. Y por eso nosotros estamos aquí, enojados. ¿Por qué? Porque la corte permitió eso. Los detenidos fueron 3 mexicanos y un colombiano. Los oficiales no mostraron evidencia de que tuvieran récords criminales que justificaran las tácticas que emplearon. Ahora mire esto otro, son cientos de manifestantes que se plantaron este lunes en Massachusetts para exigir la liberación de Marcelo Gómez da Silva, un estudiante brasileño de 18 años. Con pancartas en las que se leía "Liberen a Marcelo", muchos alumnos dejaron la preparatoria para apoyar al joven que fue arrestado el sábado. ICE indicó que el adolescente no era el objetivo, sino que fue un arresto colateral. Y en donde también hubo protestas fue en la Universidad Internacional de Florida. Estudiantes y maestros se manifestaron para rechazar un acuerdo entre la policía del campus y ICE. El convenio permite a oficiales de la universidad ser entrenados y autorizados para que se desempeñen como agentes en terrenos de la universidad. Un alumno expresó el temor de muchos de sus compañeros. Estamos preocupados que los estudiantes que se parecen latinos, acá en la FIU casi somos todos, van a estar perseguidos por el color de su piel, por su acento, por su tipo de pelo, y van a estar cuestionados por sus papeles, su estatus migratorio. Por su parte, el jefe de la policía de la universidad señaló que el convenio mantendrá seguros a los estudiantes. Y videos que circulan en redes sociales muestran agentes de inmigración realizando arrestos mientras cubren sus rostros con máscaras, una práctica que ha desatado críticas ante la aparente falta de transparencia. Y nuestro corresponsal Edgar Camargo nos presenta la justificación de las autoridades en medio de este debate nacional. Come on, show us your face. Don't be a coward. En diversas ciudades de Estados Unidos, videos en redes sociales muestran a agentes de ICE realizando arrestos de inmigrantes mientras cubren sus rostros con máscaras o pasamontañas. Estas imágenes han generado preocupación y críticas por parte de la comunidad que cuestionan la transparencia de estos operativos. Es inquietante ver a agentes actuando sin identificarse claramente. Nos hace sentir inseguros en nuestras propias comunidades. Funcionarios de ICE han defendido el uso de máscaras, argumentando que es una medida de seguridad. El director interino de ICE, Todd Lyons, explicó que varios agentes han sido objeto de acoso en línea y amenazas tras ser identificados en videos compartidos en redes sociales. So I'm sorry if people are offended by them wearing masks, but I'm not going to let my officers and agents go out there and put their lives on the line and their family on the line because people don't like what immigration enforcement is. La controversia se intensificó tras un operativo en un restaurante de San Diego, donde agentes enmascarados detuvieron a varios empleados. El incidente provocó protestas y críticas por parte de funcionarios locales, quienes calificaron la acción como excesiva. Necesitamos transparencia y responsabilidad en la aplicación de la ley. Mientras tanto, defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que la falta de identificación de los agentes dificulta la presentación de quejas por posibles abusos y viola principios de responsabilidad gubernamental. Cuando los agentes no se identifican, se pierde la confianza a las agencias y se dificulta la protección de los derechos de las personas afectadas. Por ahora el debate continúa entre la seguridad de los agentes y el derecho del público a exigir transparencia. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Óigame, el viernes pasado le informamos sobre un inmigrante acusado injustamente de escribir una carta amenazando de muerte al presidente Trump. Ahora las autoridades han revelado que Demetric Scott admitió haber escrito la carta para incriminar a Ramón Morales Reyes, un inmigrante indocumentado. El acusado intentaba evitar que Morales Reyes
testificara en su contra en un juicio por robo. La carta escrita en inglés decía lo siguiente: ¿recuerda usted? Me deportaré de regreso a México, pero no antes de usar mi revólver para dispararle a su presidente en la cabeza. Luego fue enviada a varias agencias del gobierno, pero ahí está el problema. Las autoridades descubrieron que Morales Reyes no domina el inglés. Scott ahora ha sido acusado de suplantación de identidad y también intimidación de testigos. Y en otra polémica migratoria, acusan a agentes de ICE de haber usado correas de plástico al menos en 3 niños y sus padres. Los hechos ocurrieron en una corte en San Antonio. Miembros de la organización del Centro de Recursos Legales señaló que los oficiales vestidos de civil fueron vistos realizando esas acciones. Pero el Departamento de Seguridad Nacional lo niega y dijo lo siguiente: esto es categóricamente falso. Durante un encuentro y arresto reciente de un inmigrante ilegal de 18 años, fue fotografiado junto a menores de edad en un tribunal de inmigración en San Antonio, Texas. Los oficiales de ICE no inmovilizan a menores. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque tengo más al regresar. En México, Hugo Aguilar se perfila como ministro de la Suprema Corte. Le tendremos los resultados y las reacciones a la baja participación de la población. Además, continúan los ataques de Israel en Gaza y esto aumenta la tensión y la desesperación en la región. También el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desafía a sus críticos en un polémico discurso y defiende sus medidas contra las pandillas. Los detalles cuando regrese. Es un bombazo que cayó en un edificio cercano a un mercado en Gaza, aterrorizando a decenas de personas. Es parte de la campaña de ataques israelíes que recomenzó en marzo después de una tregua de 2 meses. Israel señaló que los ataques han sido contra posiciones de francotiradores y afirma que eliminó a un líder de Hamas en un sitio donde se fabricaban armas. Hasta ahora han muerto 54.000 palestinos desde el ataque terrorista en Israel el 7 de octubre de 2023. Un sorpresivo ataque ucraniano sobre varias bases aéreas rusas destruyó más de 40 aviones bombarderos con capacidad estratégica nuclear. Expertos militares lo destacaron porque no tiene precedentes en alcance y sofisticación y porque por primera vez Ucrania llegó hasta Siberia a 2.600 millas de distancia del frente de batalla. Blogueros rusos comparan el ataque al de Japón contra la base estadounidense de Pearl Harbor en 1941. Un candidato de Oaxaca se disputa el liderato en la Suprema Corte de Justicia con Lenia Batres y espera convertirse en el primer magistrado indígena en llegar al máximo tribunal. Con más del 80% de actas computadas, Hugo Aguilar acumula más del 5% de los votos. En tanto, Lenia Batres suma 4.9, equivalente a 4 millones de votos. Pero vamos a escuchar a Hugo Aguilar explicar antes de la elección la importancia de su candidatura. La Corte tradicionalmente ha tenido juristas del ámbito privado, del ámbito financiero. No hemos tenido un laboralista que atienda los derechos de los trabajadores, un agrarista que atienda los derechos del campesino o que comprenda y siente criterios sobre este sector de la población. No hemos tenido un indígena desde hace 170 años. Juárez fue el último indígena que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 9 ministros de la Suprema Corte, que estará conformada con 5 mujeres y 4 hombres. Y los mexicanos salieron a las urnas este domingo para votar por jueces, magistrados y ministros, pero de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, fue solamente alrededor del 13% a votar. A pesar de eso, el gobierno declaró todo un éxito. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos trae reacciones. En México se realizó el proceso electoral del Poder Judicial señalado como histórico. Se eligieron más de 880 cargos entre jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como exitosa la jornada electoral, después de sostener que el país es el más democrático del mundo. 13 millones de personas. Inédito.
Impresionante, maravilloso, democrático. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar. Bueno, votaron más de los que votan por ellos, ¿sí se entiende? Pero a pesar del optimismo del gobierno, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que solo participó un poco más del 13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, menos del 20% de lo que se esperaba. Y es que muchos no creen en el cambio prometido, como la señora Mayra. Para mí se me hace muy ridículo. Nosotros siempre hemos tenido un poder judicial firme, bueno, y ahora no sabemos con quién estamos tratando. Entre casillas vacías, acordeones que mostraban por quién votar. Una manifestación en la principal avenida del país y gente confundida. Es como transcurrió el domingo. Para futuros ejercicios tendríamos que tener esa oportunidad de que nos informen mejor. Para investigadores como el maestro Julio Guillén, preocupa que la integridad de los elegidos, después de que se diera a conocer que por lo menos 20 de los candidatos no tienen una vida tan ejemplar como la esperada por los ciudadanos. Estamos primero frente a un grupo de personas que fueron elegidos por otros poderes, es decir, ¿tendrán o no tendrán estas personas compromisos que deban cumplir o que se espere que se comporten de cierta manera? Ahora el trabajo lo tiene el Instituto Nacional Electoral, porque una vez que haya reconocido a los ganadores, tan solo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Ahora mire esto, difunden un video del operativo federal en Sinaloa donde fue abatido Jorge Figueroa, alias La Perris, presunto jefe de seguridad del cártel de Los Chapitos. Las imágenes muestran cuando varios elementos del ejército llegan a una vivienda y de inmediato comienza una nutrida balacera. La muerte de La Perris fue confirmada por el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Así defendió su gobierno el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto en un discurso al cumplir su primer año de su segundo mandato frente al país. Y para que nos amplíe más sobre lo dicho por el mandatario, vamos con nuestro corresponsal Iván Manzano hasta El Salvador. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y frente a cientos de personas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció un discurso al cumplir el primer año de su segundo mandato consecutivo, en el que destacó su política de seguridad, a pesar que, según él, muchos lo llaman dictador. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Bukele arremetió contra la prensa nacional e internacional y contra organismos no gubernamentales, señalando que los derechos humanos y la transparencia, entre otros, son términos para mantener sometida a la población. Eso hicieron en países como Irak o Libia. Busquen cómo terminaron esos países y ahí se darán cuenta de lo que significa la democracia cuando se refieren a los países que deben estar sometidos. Diversas organizaciones han dicho que Bukele muestra una escalada autoritaria tras varias detenciones de líderes campesinos y defensores de derechos humanos. Algunos periodistas han salido del país por temor a represalias por sus artículos. Yo creía que el periodista buscaba la objetividad. Por más difícil que fuera buscarla, buscaba la objetividad. Con el tiempo entendí que en la mayoría de casos eso realmente no existe. Lo que hay son agendas. Según una reciente encuesta de Sid Gallup, Bukele cierra su sexto año en el poder con una aprobación del 85%. A pesar que ya no hay pandillas en las calles, el país centroamericano cumplió en marzo 3 años bajo régimen de excepción. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias, Estrella TV. Bueno, y así nos vamos a otra pausa, pero cuando regrese, un volcán hace erupción de repente y turistas huyen de las cenizas. Le tendremos las imágenes. La atleta transgénero de 16 años, Abby Hernández, superó la presión del presidente Trump y otros críticos y ganó varias medallas en un campeonato de pista y campo, esto en California. La estudiante de Jurupa Valley obtuvo títulos estatales en salto triple, salto alto y salto de longitud femenil, a pesar de la orden presidencial que buscaba impedir su participación. En Italia, una poderosa erupción del monte Etna lanzó
columnas de humo y ceniza a una altura de 1 milla. Vea qué impresionante. El humo que expulsó el volcán más activo del mundo fue visto a varias millas de distancia y siguió a una intensa y reciente actividad, según el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología. El monte Etna registra erupciones varias veces al año y es monitoreado muy de cerca por su cercanía a áreas pobladas. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas. Y por supuesto, mañana yo regreso con más.